¿Estás seguro de que fue un asteroide lo que causó la extinción de los dinosaurios? Hay todo un drama sobre la desaparición de estas criaturas aterradoras. Es un tema importante tanto en la ciencia como en las películas. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó con los dinosaurios? ¿Cómo lo averiguan los científicos y por qué es tan importante? Veamos. Viajemos de regreso a Inglaterra en 1842. Había un científico llamado Richard Owen. Estaba examinando unos enormes fósiles de reptiles y notó que 3 de ellos tenían muchos rasgos en común. Así que tuvo una brillante idea y decidió agrupar a todas estas criaturas bajo el nombre de dinosauria, que significa lagartos terribles en griego. Los científicos estudiaban a los dinosaurios y los agrupaban según su apariencia, pero entonces apareció Charles Darwin y dio una idea aún mejor. Resulta que las especies no aparecen de la nada, sino que evolucionan. Y entonces todos tuvieron que replantearse cómo estaban definiendo a los dinosaurios. Apareció una nueva idea llamada clasificación filogenética. Imagina un gran árbol genealógico que incluye a todas las criaturas de la historia. En alguna parte de ese árbol encontramos al Megalosaurus y al Iguanodon y decidimos que todos los descendientes de dinosaurios provienen de su ancestro común. Es como rastrear tu propio árbol genealógico y si retrocedemos lo suficiente, encontramos al ancestro más antiguo de los dinosaurios. Suena muy bien, pero luego las cosas se complicaron un poco. Cuando hablamos de dinosaurios, tenemos a los que tienen plumas y pico y aquellos que no tienen. Fue entonces cuando descubrimos que las aves son primas de ciertos dinosaurios, e incluso evolucionaron de ellos. Después de comprender esta relación, los científicos tuvieron que revisar el árbol genealógico de las aves y replantearse la definición de dinosaurio. Al final, decidieron que las aves son algo así como dinosaurios, pero no exactamente. Confuso, ¿verdad? Pero en cualquier caso, ahora tenemos 2 grupos. El primero son los pájaros, y el otro son los dinosaurios no avianos que están extintos. Eso significa que tenemos que reconsiderar nuestro planteo. En lugar de preguntar ¿qué causó la extinción de los dinosaurios?, debería ser ¿qué causó la extinción de los dinos no avianos? La respuesta podría parecer simple. A menudo la gente piensa en una gigantesca roca espacial como el destructor de los dinosaurios. Es probablemente lo primero que se te viene a la mente. Incluso Google y otros motores de búsqueda están de acuerdo en esto, como mejores amigos que se copian la tarea. La historia nos enseña que hace unos 66 millones de años, los dinosaurios desaparecieron por completo, excepto aquellos que se convirtieron en aves. Por supuesto, la verdad es más complicada, y no todos los dinosaurios desaparecieron de un solo golpe. Algunos se extinguieron de forma natural, y hubo mini extinciones aquí y allá durante su tiempo en la Tierra. Pero el gran evento del que estamos hablando parece un cambio de escena de una película, como cambiar repentinamente el canal de un televisor. Un puff, y la Tierra pasó de la época de los dinosaurios a la era de los mamíferos. Los científicos llaman a estos períodos Cretácico y Paleógeno. Incluso le damos a este suceso especial un apodo, la extinción KPG o KT. Algunos incluso se refieren a él como el evento de hace 65 millones de años, aunque el número correcto es 66 millones. Tenemos 2 teorías principales en el centro de atención: asteroides que se estrellan y volcanes que erupcionan como locos. Hablemos sobre la idea del asteroide. Hace unos 66 millones de años, un asteroide gigantesco chocó con la Tierra. Este objeto medía unos 10 kilómetros de ancho, aproximadamente el tamaño del monte Everest. Atravesó el cielo a una velocidad increíble, como una montaña yendo 100 veces a la velocidad del sonido, y cuando impactó, liberó una enorme cantidad de energía. Se estrelló en lo que hoy es el sur de México, en un lugar que está relacionado con la historia de la extinción de los dinosaurios, el cráter de Chicxulub. Todo lo cercano al impacto se convirtió en vapor en un instante. Fue la mayor liberación de energía en milenios, quizá en miles de millones de años. Nada cerca del lugar del choque tuvo oportunidad de sobrevivir. Luego vino la réplica. A medida que la bola de fuego se enfriaba, la superficie de la Tierra se volvió muy hostil. El suelo se retorcía y temblaba, causando terremotos inimaginables. Los continentes se convirtieron en enormes castillos inflables. Y luego el material que fue expulsado por el impacto volvió a caer como una tormenta.
Aunque no estuvieras cerca de los enormes pedazos que cayeron en México, te golpearían estos pequeños fragmentos supercalientes que volaban por el aire. Esto hizo que el aire se calentara tanto que los bosques comenzaron a incendiarse por todo el mundo. ¿Estás listo para más? Es hora de un tsunami enorme. El fondo del océano se revolvió, empujando olas hacia el interior alrededor del Golfo de México. Pero todo eso no fue suficiente para destruir a todos los dinosaurios. Por ejemplo, los dinos de Nueva Zelanda estaban bastante bien, pero sabemos que igual se extinguieron. Entonces, ¿qué les pasó? Sintieron un pequeño estruendo y de repente el cielo empezó a oscurecerse y a ponerse sombrío, como si fuera de noche. Y espera, ¿qué es eso? Una capa de ceniza está cubriendo lentamente todo el planeta. Y aquí es donde ocurre el verdadero drama. El gran problema con el impacto del asteroide no fue el boom instantáneo, sino los efectos a largo plazo. El material que fue lanzado al cielo bloqueó la luz solar, los días se convirtieron en noches y las temperaturas bajaron drásticamente. Muchos dinosaurios herbívoros murieron y los cazadores que disfrutaban de sus banquetes tampoco duraron mucho. Sin la luz solar, la cadena alimentaria se desmoronó muy rápidamente. Luego, la ceniza regresó a la Tierra y las cosas fueron de mal en peor. Otras sustancias desagradables comenzaron a flotar en el aire, como el dióxido de carbono. Este gas, mezclado con fragmentos de lecho marino destrozado, hicieron que la temperatura enloqueciera. La Tierra estaba jugando a ser caliente y fría al mismo tiempo. Fue entonces cuando entre el 50 y el 80% de los dinosaurios se despidieron para siempre. Lo que es aún más triste es que este número solo cuenta las especies en sí. Si observamos el número de vidas individuales de animales perdidas, es aún mayor. Podrías pensar que al menos los pobres mamíferos finalmente tuvieron su oportunidad después de que los dinosaurios se fueron, pero incluso los mamíferos tuvieron un tiempo difícil. Somos muy afortunados de que unos pocos de ellos se hayan arreglado para sobrevivir a este caos. Los que lo lograron eran como pequeños campeones con dietas flexibles o escondites secretos y de vida muy activa. Pero esta historia es solo una hipótesis. A continuación tenemos la teoría del vulcanismo. Los volcanes, esas montañas ardientes que se dedican a escupir roca fundida y causar destrucciones épicas. Pero sorprendentemente, esta teoría no trata de erupciones volcánicas. No, consiste en algo más sigiloso y lento. Alrededor de 1 millón de años antes del fin de los dinosaurios, hay un gran cambio que está ocurriendo bajo la superficie de la Tierra. Muy por debajo de donde flota India, un río de roca comienza a formarse, calentando el ambiente. Y entonces India es golpeada con fuerza. Se convierte en un mar de lava como un océano en llamas. Es como si un montón de camiones llenos de lava vertieran lentamente su contenido. Estos residuos solidificados se conocen como los traps del Deccan, una capa muy profunda de lava endurecida que cubre un terreno del tamaño de Francia. Y al igual que en nuestra historia del asteroide, el verdadero problema proviene del aire. Durante cientos de miles de años, el dióxido de azufre se esparció como una sombra imparable. Oscurecía el cielo y hacía que la lluvia fuera tóxica. Las fuentes de alimentos se convirtieron en veneno y los océanos en baños de ácido. Y entonces el dióxido de carbono fue el protagonista. Era como un botón de temperatura que ponía el clima de cabeza. Fue una montaña rusa del caos. Los ecosistemas estaban estresados, las cadenas alimenticias se rompían y las especies se despedían una por una. Ambas teorías parecen bastante realistas. Todos los expertos han tenido un gran debate sobre cuál de ellas es la correcta y por qué los dinosaurios desaparecieron. Entonces, ¿cuál es la respuesta real? Bueno, no lo sabemos. Algunos científicos apoyan una teoría, otros apoyan la otra y el resto nos rascamos la cabeza. Pero oye, no seas demasiado duro con los medios de comunicación o con los científicos. Todos están haciendo lo mejor que pueden para resolver el misterio de la desaparición de los dinosaurios, y tal vez algún día tengamos la verdadera respuesta. Así que sigue atento. En nuestro planeta caen asteroides más seguido de lo que piensas. Por año nos visitan unos 17,000. Es probable que hayas visto al menos uno en tu vida, por ejemplo, una estrella fugaz. Cuando atraviesan la atmósfera terrestre dejan tras de sí una cola brillante. Por supuesto, en el cielo se ven bonitas, pero algunas pueden causar una catástrofe si llegan al suelo. Por suerte, la mayoría de ellas explotan entre 40 y 80 kilómetros por encima de la superficie terrestre.
Su masa es demasiado pequeña para resistir un viaje tan largo hasta el final. Por lo tanto, la mayoría de las estrellas fugaces son inofensivas. Pero no debemos subestimarlas. Comencemos con los asteroides más pequeños, los de hasta 1 metro de altura, más o menos como una persona. Son demasiado pequeños para causar un daño real. La mayoría de las veces explotan en la atmósfera, sin alcanzar siquiera sus capas inferiores. Pero al mismo tiempo salpican una gran cantidad de partículas que tarde o temprano llegarán al suelo. Asteroides de 4 hasta 6 metros. Tienen la altura de una jirafa o un mamut. Los meteoritos de este tamaño nos visitan con menos frecuencia, 1 cada año y medio. Como los anteriores, tampoco representan una amenaza seria, pero nos dejan muchas más partículas. 9 metros. La altura de un edificio de 3 o 4 pisos. Llegan a la Tierra cada 10 años. Y ahora hablamos en serio. Piensa en algo que cause una ola capaz de tragarse a toda una ciudad. Creo que entiendes lo catastróficas que serían las consecuencias si este asteroide tocara la Tierra. 20 metros, como un edificio de varios pisos. A ellos les gusta chocar con nuestro planeta cada 60 o 70 años. Las buenas noticias son: casi siempre se destruyen a unos 20 kilómetros de la superficie. La energía que liberan podría destruir toda una región si llegaran a tocar el suelo. Y las malas noticias. Una vez un asteroide de este tipo nos golpeó, y las consecuencias fueron bastante graves. Ocurrió en una ciudad llamada Chelyabinsk el 15 de febrero de 2013 alrededor de las 9:20 de la mañana. El gigante entró en la atmósfera terrestre y segundos después estalló a unos 24 kilómetros de la superficie en pequeños pedazos que volaron en diferentes direcciones. Cuando finalmente golpearon el suelo, las ventanas de toda la ciudad explotaron. Muchos edificios, casas de familia, escuelas y otras construcciones sufrieron daños. Se tardó un tiempo en reparar todo, ya que la magnitud del desastre fue considerable. Como resultado, hubo 1.615 heridos, pero afortunadamente ninguna víctima fatal. Al menos por el momento estamos a salvo. El próximo asteroide de este tipo podría visitarnos en la década de 2070-80. Y nadie sabe dónde aterrizará, por supuesto. Ahora sigamos adelante. 90 metros. Esta es la altura de la Estatua de la Libertad junto con su pedestal. Un gigante así podría llegar cada 4.500 años. Este es el primer asteroide de nuestra lista que puede literalmente estrellarse contra la Tierra, y las consecuencias serían catastróficas. No solo es capaz de demoler una ciudad entera, además incendiaría muchísimos kilómetros alrededor. Hace más de 100 años, algunas personas pudieron observar la caída de un meteorito así de gigante. El famoso meteorito de Tunguska es el mayor desastre causado por un asteroide que se haya visto jamás. Todo ocurrió el 30 de junio de 1908 en Siberia Oriental. El meteorito era brillante, como un segundo sol. La gente sentía su calor mientras se acercaba a la superficie. La gigantesca roca golpeó la Tierra y explotó cerca de un río que afortunadamente solo estaba rodeado de bosques. No había grandes ciudades cerca. Pero aún así, muchísimos árboles fueron arrasados de inmediato y no tardaron en aparecer los incendios forestales. El sonido de la explosión se escuchó a cientos de kilómetros de distancia y no sobrevivieron las ventanas de los pueblos de las cercanías. La tormenta magnética resultante de esta colisión duró 5 horas. Las consecuencias fueron realmente desastrosas. De todos modos, la destrucción podría ser aún mayor. 99942 Apophis. 370 metros. Algo más grande que la Torre Eiffel. Este meteorito, según descubrieron unos científicos en 2013, será nuestro próximo invitado. Colisiones como esta ocurren una vez cada 100.000 años, y la próxima se está acercando. La fuerza de la explosión será similar a la de la catastrófica erupción del volcán Krakatoa de 1883, una de las más destructivas que se conocen en tiempos históricos. La erupción vino acompañada por un terrible tsunami que destruyó 165 ciudades y que dejó otras tantas severamente dañadas. En mayor o menor medida, en todo el planeta se sintió la explosión del volcán. Un asteroide de este tipo dejaría un cráter de 5,5 kilómetros, y así será el que veremos en un futuro lejano. Pero tranquilos, que no cunda el pánico.
En 2070, el meteorito aún estará a casi 280 millones de kilómetros de la Tierra. Y le queda un largo viaje por delante. Así que estaremos a salvo durante al menos 100 años o tal vez más. De todas maneras, nuestro planeta ha sobrevivido a catástrofes mucho peores. 1000 metros. Esto supera la torre más alta del mundo, la Torre Burj Khalifa de Dubái. Estos asteroides gigantescos nos visitan cada 500.000 años y no estamos seguros de cuándo fue la última vez. El 70% de nuestro planeta está cubierto de agua. Si cayera en el océano, sería extremadamente difícil encontrar sus huellas, aunque podemos estimar las consecuencias. La ola que se produciría barrería con todo un hemisferio y el cráter tendría unos 15 kilómetros de diámetro. Un completo desastre. El último evento de tal magnitud ocurrió hace 26 a 28 millones de años. La erupción del supervolcán La Garita, situado en el suroeste de Colorado. Fue uno de los fenómenos supervolcánicos conocidos más potentes de la historia. Durante esta monstruosa erupción, una parte importante del actual estado de Colorado quedó destruida. Los científicos aún no están seguros de hasta dónde se extendieron las cenizas. Pero cierta vez un meteorito aún mayor se estrelló contra nuestro planeta y las consecuencias de ese impacto fueron irreversibles para muchísimos seres vivos. Creo que sabes de lo que estoy hablando. El meteorito de Chicxulub, el que borró a los dinosaurios de la faz de la Tierra hace unos 66 millones de años. Estas colisiones en general ocurren aproximadamente una vez cada 500 millones de años. La altura del meteorito Chicxulub era de unos 20 kilómetros. Era tan alto que cuando un extremo chocó contra el suelo, el otro estaba en la estratosfera. Si observamos el cráter de 200 kilómetros de diámetro que dejó este meteorito, es fácil imaginarnos lo enorme que era. Cuando chocó con la superficie, se liberaron millones de toneladas de material. Esta fue una catástrofe inimaginable. Mientras caía en un ángulo muy pronunciado, se formaba una nube gigante de polvo y diversas sustancias químicas se extendían por todo el mundo. Cuando llegó al suelo, ese polvo formó una capa muy fina, pero de 50 billones de toneladas. La onda expansiva barrió todo el planeta. Provocó varios terremotos. Los volcanes comenzaron a entrar en erupción. Los incendios forestales estallaron por todas partes, en todo el mundo. La cantidad de hollín y monóxido de carbono liberados a la atmósfera fue incalculable. La Tierra se cerró al Sol durante varios días. La oscuridad reinó en todo el planeta. Las plantas no podían producir suficiente oxígeno, así que pronto no hubo casi nada que respirar. La temperatura global descendió entre 10 y 32 grados centígrados. Suena horrible, ¿verdad? Y por supuesto provocó una de las mayores extinciones de la historia del planeta. Pero la Tierra fue capaz de recuperarse de semejante catástrofe. Este acontecimiento se convirtió en el límite entre las eras Mesozoica y Cenozoica. Así pues, los que se preguntaban ¿cómo pudo un pequeño meteorito destruir a todos los dinosaurios? Probablemente ahora sí lo comprendan. Pero quizás la mayor colisión en la historia del planeta no fue con un meteorito, sino con un planeta entero. Este evento ocurrió hace varios miles de millones de años. Theia, como se llamaba este hipotético planeta enano, chocó contra nuestra Tierra y se liberó una cantidad inconmensurable de energía. La Tierra se convirtió entonces en un gigantesco incendio. Y gracias a esta colisión fue que se formó la Luna. Todo esto suena muy aterrador, lo sé. Así que solo nos queda esperar que ni tú ni yo presenciemos nunca algo así. El problema de ese asteroide que destruyó a los dinosaurios no fue que haya caído, sino dónde ha caído. Esta colosal roca espacial encontró el peor lugar donde podría aterrizar. Además, el ángulo en el que golpeó el suelo fue el más desafortunado. Si hubiera caído verticalmente habría habido menos destrucción, pero cayó en tal ángulo que arrojó una gran cantidad de polvo al aire. Después de que ocurriera el desastre, toneladas de hollín comenzaron a arder. Hace 65 millones de años, solo el 13% de la superficie terrestre contenía la cantidad adecuada de azufre y petróleo necesaria para formar una cantidad colosal de hollín. Si el asteroide hubiera caído sobre el otro 87% del territorio, los dinosaurios aún podrían estar vivos hoy, pero golpeó el peor lugar y levantó 1 millón de toneladas de material en llamas hacia el cielo. Una nube de partículas incandescentes cubrió el cielo y emprendió un viaje a través del continente.
Luego, estas partículas se asentaron en el suelo y provocaron incendios a gran escala. Los árboles ardían y enviaban más hollín al cielo. Pero el asteroide chocó no solo con rocas. Cayó en la costa en un lugar donde el fondo del mar estaba lleno de sulfato. Como resultado de la colisión comenzó a arder, lo que provocó la liberación de ácido sulfúrico a la atmósfera. El aire se envenenó. Parece que los dinosaurios no tenían ninguna posibilidad. Pero imaginemos que el asteroide ha caído en otro sitio, en algún lugar en medio del océano. Enormes olas inundaron parte de la Tierra, pero sobrevivieron casi todo tipo de dinosaurios, o incluso mejor, la roca podría haber caído en algún lugar del desierto y haber dejado un cráter gigante. Y eso fue todo. Sí, varios dinosaurios que justo pasaban por ahí no habrían sobrevivido a la colisión, pero en general la situación no habría sido tan crítica. Entonces, los dinosaurios gigantes siguen siendo dominantes en nuestro planeta. No permiten que otros animales se desarrollen, ya que el tiranosaurio y otros dinosaurios feroces cazan mamuts y otras criaturas antiguas. La población de mamíferos está disminuyendo. Los velociraptores luchan por territorios con tigres dientes de sable y osos gigantes. Comienza una lucha por la supervivencia entre los dinosaurios y otros animales. Luego llega la edad de hielo, y algunos dinosaurios no sobreviven. Después, nuevos jugadores ingresan al campo. Esos son los primeros ancestros de los humanos. Convivir con los dinosaurios es difícil. Atacan asentamientos y cuevas, por lo que la gente tiene que construir altos muros para protegerse. Por cierto, el tiranosaurio representa menos peligro para las personas de lo que podrías haber pensado. Según las últimas investigaciones, muchas criaturas podían huir de este monstruo. Sí, probablemente viste cómo alcanzaba fácilmente a los autos en las películas, pero no sería tan aterrador en la realidad. Paleontólogos y biólogos analizaron la fuerza de los huesos del dinosaurio y descubrieron que la criatura no podía alcanzar grandes velocidades. Lo máximo que era capaz de hacer era correr el doble de lento que un atleta de campo. Han pasado miles de años. La gente ha aprendido a vivir con los dinosaurios. Incluso han logrado domar a algunos de ellos. Han domesticado dinosaurios herbívoros para desarrollar la agricultura. Triceratops y toros aran juntos los campos. Imagina granjas repletas de diplodocos o brachiosaurios. La gente trepa por sus largos cuellos y recoge frutos de los árboles altos. Los estegosaurios protegen los pastos de los lobos y los velociraptores. Los dinosaurios con caparazones, como los anquilosaurios, ayudan a las personas a cruzar los desiertos. Junto con los camellos y los burros, transportan cargas pesadas. Las personas comparten el planeta con dinosaurios antiguos y viven en armonía. La situación en los mares y océanos es mucho peor. Los dinosaurios marinos atacan barcos de madera y capturan todos los peces. Imagina que estás navegando a otro continente con toneladas de granos, telas, pieles y otros bienes. Y entonces aparece un mosasaurio gigante en el horizonte. Es uno de los dinosaurios marinos más poderosos. Un gran tiburón blanco parece un pez pequeño a su lado. La criatura podría derrotar fácilmente a un megalodón. Y entonces se encuentra con un barco de madera. Muerde la cubierta y arrastra todo el barco bajo el agua. Los dinosaurios acuáticos son el principal obstáculo para la comunicación entre países. Esto ralentiza el progreso durante 100 años. La gente construye barcos de metal para resistir los ataques de los mosasaurios y finalmente logran establecer conexiones marítimas. Un problema similar ocurre cuando los primeros aviones despegan hacia el cielo. Imagina que estás volando en un Boeing de pasajeros. Miras por la ventana y ves un pterodáctilo. Ah, espera, es imposible. Estos dinosaurios alados no son tan rápidos, pero pueden alcanzar un helicóptero o algunos biplanos antiguos. Esto representa una seria amenaza para los vuelos, por lo que las personas instalan sistemas de protección de sonido a bordo de cada avión. Los pterodáctilos escuchan ultrasonidos irritantes a distancia y vuelan lo más lejos posible. La gente equipa submarinos y barcos con los mismos escudos de sonido. Entonces, después de que los humanos aprenden a defenderse de los dinosaurios, aparece otro problema. Estas criaturas son los reyes de la vida silvestre, por lo que desplazan a todas las demás especies animales. Los dinosaurios corren por las sabanas africanas y los que tienen pelo viven en los fríos bosques invernales. Los leones, lobos y los osos no son los gobernantes de la naturaleza. Los rinocerontes pelean con los Parasaurolophus. Los estegosaurios atacan a los hipopótamos y les quitan sus territorios. Los dinosaurios venenosos viven en las selvas. Los dinosaurios que pueden trepar a los árboles asustan a los monos. Imagínate un dinosaurio simio saltando de una rama a otra. Para salvar a los animales normales del exterminio, la gente tiene que controlar la población de dinosaurios depredadores.
grandes parques y reservas naturales aparecen en todos los países. La gente transporta dinosaurios allí y los separa de otros animales salvajes. Los dinosaurios parecen estar completamente bajo control. Cuando pasa el peligro causado por las criaturas gigantes, la gente comienza a criar dinosaurios inofensivos más pequeños. Mientras alguien compra un camaleón, otra persona tiene un Microceratus en casa. Hay exhibiciones de dinosaurios. La gente saca a pasear a estas criaturas como si fueran perros. Algunos se toman selfies con ellos, van de compras y se sientan en cafés con dinosaurios pequeños. Ya no son formidables ahora. Son un poco lindos. La gente monta caballos, camellos, Parasaurolophuses y Pachycephalosauruses. Por supuesto, muchos han intentado domar a los velociraptores, pero han fallado. Esos son dinosaurios peligrosos y no saben obedecer. Domarlos es casi tan difícil como domar a un caimán. Pero los perros y los gatos siguen siendo más populares porque son más inteligentes. El cerebro de un dinosaurio es casi del mismo tamaño que el de un pollo. Pero quién sabe, si hubieran vivido hasta el día de hoy, tal vez se habrían convertido en criaturas más inteligentes. Pero imagínate si los dinosaurios fueran inteligentes. En este caso, la gente tendría un gran problema. Aunque algunos científicos piensan que incluso si un meteorito no hubiera destruido a los dinosaurios, no habrían sobrevivido hasta el día de hoy, necesitaban llevar su propio peso colosal en todo momento. Era una carga enorme para sus huesos y articulaciones. La mayoría de los dinosaurios no habrían podido sobrevivir a la edad de hielo con tales características, pero los lagartos más pequeños podrían haber tenido éxito. Los dinosaurios rápidos y ágiles como los velociraptores y los paquicefalosaurios habrían sobrevivido, pero ¿en qué forma? ¿Podrían los dinosaurios haberse convertido en otra cosa? Mira a nuestros viejos amigos los pollos. Muchos científicos creen que son descendientes directos del formidable tiranosaurio. En algún lugar profundo del ADN del ave hay genes que tenía el dinosaurio. Sí, es difícil de creer, pero mira la estructura del cuerpo del pollo y cómo camina. Retira el plumaje, cubre a la criatura con escamas y dale mandíbulas con dientes en lugar de un pico. Y ahí está, tienes un mini T-Rex en el gallinero. Y por cierto, no solo los pollos pueden ser parientes de los dinosaurios. Muchas aves son descendientes de ellos. Sorprendentemente, los caimanes, las serpientes, los cocodrilos y los lagartos monitores no son tan parecidos a los dinosaurios antiguos como los pelícanos, las cigüeñas y otras criaturas voladoras. Durante millones de años de evolución, las patas de los dinosaurios se convirtieron en alas y las mandíbulas alargadas y llenas de dientes terminaron en picos. La genética de las aves es la clave para entender a los dinosaurios. Los pelícanos son similares a los pterodáctilos, los avestruces a los velociraptores. Quizás muchos otros animales también comparten algunos genes con los dinosaurios antiguos. Si el meteorito no hubiera caído, todos los dinosaurios habrían evolucionado hasta convertirse en criaturas completamente diferentes e inusuales. Los científicos quieren estudiar cuidadosamente el ADN de las aves y tratar de revertir la evolución con la ayuda de la ingeniería genética. Esperan criar dinosaurios a partir de huevos algún día, pero para hacer esto, necesitan encontrar un genoma específico que no haya cambiado durante decenas de millones de años. Se esconde en el ADN y no es tan fácil encontrarlo y extraerlo. ¿Crees que veremos poderosos dinosaurios para el 2050? Hace 66 millones de años, yo aún no existía, un enorme asteroide cayó en la Tierra y provocó la extinción en masa de casi todos los seres vivos del planeta, incluyendo a los dinosaurios. Si el objeto espacial hubiera caído en otro lugar, algunos dinosaurios habrían sobrevivido y seguirían con vida en la actualidad. Según ciertas investigaciones, el asteroide tenía una probabilidad de 1 en 10 de acabar con los dinosaurios y otros animales de aquella época. Era mucho más probable que no se desatara ninguna consecuencia destructiva mayor. Para entender qué podría haber pasado si el lugar de la colisión hubiera ocurrido en otro sitio, tenemos que averiguar qué ocurrió ese día y por qué el desastre resultó ser tan devastador. Esta enorme roca espacial cayó en la zona costera de la península de Yucatán, en México, lo que provocó una reacción en cadena que desató desastres naturales en todo el mundo. El lugar donde cayó el asteroide se conoce como cráter de Chicxulub. Actualmente, la mitad de esta zona se encuentra bajo el agua. El asteroide tenía unos 12 kilómetros de diámetro y se movía a una velocidad de 43.500 kilómetros por hora. Esta roca, que era más grande que el Everest, cayó a la Tierra casi 40 veces más rápido que la velocidad del sonido. ¡Wow! La energía liberada por la colisión fue tan potente como la explosión de unas 10.000 millones de bombas atómicas, y la fuerza destructiva de la onda expansiva fue solo uno de los varios desastres producidos. El asteroide cayó en uno de los peores lugares posibles. Por la forma en que cayó, lanzó una gran cantidad de polvo al aire.
Imagina que saltas al agua como un atleta profesional, de manera vertical, sin salpicar casi nada. Y ahora, imagina en la cantidad de agua que salpicarías al saltar a la piscina, haciendo una bala de cañón. Pues bien, el asteroide aterrizó con una bala de cañón. El segundo desastre que provocó fue la producción de hollín. Una pequeña parte de la superficie de la Tierra está compuesta por rocas. En aquel entonces, solo un porcentaje menor de esa parte era rica en petróleo y azufre. El asteroide ardió y levantó tanto hollín en el aire como para llenar un estadio de béisbol cubierto. Según las investigaciones, hace 65 millones de años, solo el 13% de la superficie de todo el planeta contenía materia orgánica, suficiente como para la formación de semejante volumen de hollín. Por eso, este lugar fue considerado el peor. Si la catástrofe hubiera ocurrido en algún lugar del 87% restante, los dinosaurios seguirían con vida en la actualidad. Una enorme nube de hollín y dióxido de carbono se elevó por los aires y bloqueó el sol. El hollín volvió el cielo gris y bloqueó parcialmente la luz solar. Esto provocó un rápido descenso de las temperaturas en casi todo el planeta. Parecía que la Tierra estaba dentro de un velo gris. Muchas plantas y animales no lograron sobrevivir a la ola de frío. Los animales comenzaron a marchitarse por la falta de sol. El proceso de fotosíntesis se interrumpió. El frío y la muerte de las plantas provocaron otra catástrofe, la hambruna mundial. Los herbívoros no tenían manera de sobrevivir, habían perdido casi todo su alimento. Las plantas, las flores y los árboles no lograron superar la catástrofe. Estas hecatombes se extendieron mucho más allá del lugar del impacto del asteroide. Las partículas de polvo caliente, los trozos de asteroide y los pequeños fragmentos de roca se asentaron en el suelo de todo el continente y provocaron incendios forestales a gran escala. Los árboles en llamas arrojaron más hollín al aire, lo que empeoró aún más la situación. El enorme asteroide trajo del espacio unos metales pesados y con un mayor nivel de toxicidad. La fusión de estas sustancias durante la colisión desató tormentas de fuego. El asteroide no solo chocó con tierra firme, también con el agua, lo que desencadenó un enorme tsunami. Pero eso no fue lo peor. El fondo del mar estaba lleno de sulfato. Cuando la energía del asteroide lo quemó, provocó la liberación de ácido sulfúrico hacia la atmósfera. La nube de ácido se mezcló con una nube de hollín y comenzó a extenderse por el cielo. Las partículas de roca caliente caían como una lluvia de fuego. El azufre generó una lluvia ácida que duró varios días y no dejó ninguna posibilidad de supervivencia a los animales. La lluvia ácida envenenó el agua de ríos, lagos y mares. El ácido destruyó todo lo que no podía arder. Una parte de las nubes destruyó el suelo firme y la otra parte, el océano. Esto empeoró la situación, ya que las gotas de azufre acabaron con una gran cantidad de algas y fitoplancton. El océano genera casi la mitad de las reservas de oxígeno de nuestro planeta. Las criaturas marinas que vivían en las partes superiores del mar en aquel entonces fueron destruidas. No fue la onda expansiva, sino la falta de sol, el ácido, la oscuridad y el frío lo que llevó a la extinción de los dinosaurios. Pero incluso cuando algunos de estos animales escaparon de los incendios y el azufre, se encontraron con el factor marino. El impacto del asteroide provocó tsunamis a gran escala en todo el planeta. La primera ola tuvo una altura de aproximadamente 1,6 kilómetros, casi 3 veces más alta que el Empire State Building. Miles de millones de litros de agua se movieron a 145 kilómetros por hora. Una ola tan fuerte podría destruir fácilmente la mitad de Nueva York. El meteorito creó una serie de olas de casi 16 metros de altura. Unos enormes muros de agua del tamaño de edificios de 4 pisos azotaron la orilla y derribaron todo lo que encontraron a su paso. La falta de luz solar, el descenso de la temperatura, las lluvias ácidas y de fuego, la caída de la producción de oxígeno, los incendios forestales, los tsunamis gigantes y la onda de choque con la potencia de 1.000 millones de bombas atómicas, todo eso redujo la diversidad biológica de la Tierra en un 75%. ¿Sí? Eso cambiaría cualquier clima, claro. No era raro que los asteroides gigantes cayeran en Tierra antes, pero nunca habían provocado tantos desastres a nivel mundial. Y si este asteroide hubiera caído en otro lugar, como por ejemplo en un bosque lejos del agua y del terreno montañoso, habría generado graves incendios. Una enorme nube negra de ceniza se habría elevado hacia el cielo y ocultado el sol, pero es poco probable que hubiera generado lluvias ácidas o de fuego. La mayoría de las especies del planeta habrían sobrevivido a esta catástrofe.
y si el meteorito hubiera caído en algún lugar lleno de hielo y nieve, habría desatado un rápido aumento de la temperatura en todo el planeta. Unos enormes tsunamis habrían hundido grandes extensiones de tierra. Sin embargo, la ceniza y el dióxido de azufre no habrían oscurecido el cielo. La lluvia ácida no habría llegado al océano. Muchas criaturas marinas podrían haber sobrevivido hasta la actualidad y los dinosaurios alejados de los mares ni siquiera se habrían enterado de la caída del meteorito. Probablemente los acontecimientos más terribles habrían ocurrido si un meteorito hubiera caído sobre un volcán activo. Esto habría desencadenado la mayor liberación de lava de la historia. Unos terremotos destructivos se habrían desatado y todo el cielo se habría cubierto de ceniza volcánica. Y si el meteorito hubiera impactado en algún desierto, habría fundido miles de millones de toneladas de arena y las habría convertido en vidrio. Imagina unas dunas de cristal calentando aún más nuestro planeta. Por otro lado, podríamos desenterrar del vidrio los restos bien conservados de reptiles antiguos. En fin, había muchos escenarios catastróficos posibles, y el peor de ellos se hizo realidad para los dinosaurios. Es poco probable que regresen, aunque ¿sería posible que renazcan? Los científicos se inspiraron en una idea de una famosa película de Hollywood. Se propusieron hallar un mosquito atrapado en ámbar. A partir de él, planeaban extraer el ADN de los dinosaurios. Pero hubo un problema. La muestra de ADN más antigua que consiguieron tenía 1 millón de años. Los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones. Además, el ADN es algo muy frágil. La probabilidad de que se conserve intacto en algún lugar durante tanto tiempo es muy pequeña. Por eso, en lugar de buscar este antiguo ADN de dinosaurio, los científicos decidieron tomar el ADN de sus antepasados más cercanos, las aves. A lo largo de millones de años de evolución, las patas de los dinosaurios podrían haberse transformado en alas y las bocas alargadas en picos. Los pelícanos son muy parecidos a los pterodáctilos, los avestruces se parecen a los velocirráptores y las gallinas se parecen mucho a los tiranosaurios. Bien, detengámonos un momento e imaginemos una gallina del tamaño de un T-Rex. Oye, ¿tú quieres pelear? El pollo es reconocido como el pariente más cercano del enorme lagarto. Quítale el plumaje, cúbrelo con escamas, ponle una boca dentada en lugar de pico, agrégale una cola larga y obtendrás un verdadero mini tiranosaurio en cuanto a estructura del cuerpo y movimiento. En lo profundo de su ADN comparte varios genes con estos depredadores formidables. Con la ayuda de la ingeniería genética, los científicos planean jugar con su ADN y tratar de revertir la evolución, lo que significa que la cría de dinosaurios podría volverse una realidad. Vaya, eso podría salir muy mal para nosotros. Grandes manadas de dinosaurios corren por el bosque. La temperatura sube rápidamente y todo lo que hay detrás comienza a arder. Algunos dinosaurios se quedan atrapados en pantanos y no pueden salir. Los pterodáctilos vuelan sobre sus cabezas, mientras intentan evitar la onda expansiva que pronto cubrirá la Tierra. Este evento ocurrió hace unos 66 millones de años. Acabó con casi todos los seres vivos de la Tierra. Las aves y los dinosaurios voladores fueron casi los únicos que pudieron sobrevivir al evento de extinción más masivo de la historia. Oye, no me culpes, yo no estaba por aquí entonces. Bajemos por su árbol evolutivo para ver el primer pájaro del mundo. Archaeopteryx tenía aproximadamente el tamaño de un cuervo moderno, pero parecía un pequeño dinosaurio con plumas. Tenía muchos dientes cónicos, pequeños, casi como los caimanes. Es porque Archaeopteryx estaba más cerca de los reptiles que de las aves. Sin embargo, su cerebro era 3 veces más grande que el de esos reptiles. Aunque tenía alas con plumas, difícilmente podía volar como los pájaros modernos. Las articulaciones de sus hombros no le permitían levantar las alas por encima de la espalda, así que no podía hacer un batir de alas completo. Lo más probable es que Archaeopteryx fuera capaz de planear con pequeños aleteos. La evolución llevó a unas especies más evolucionadas, capaces de volar. Pterodáctilos. Estos chicos no tenían plumas, sino membranas hechas de piel y músculos. Su envergadura era aproximadamente del largo de una pierna humana. Podía volar perfectamente y atrapar peces y animales pequeños.
Aunque los dinosaurios voladores podían superar fácilmente a los depredadores terrestres como los velociraptores y los T-Rexes, la mayoría de ellos no sobrevivieron al impacto del meteorito gigante. Veamos este evento paso a paso para ver cómo llegaron a nuestro tiempo. 10 minutos antes del impacto del meteorito, una enorme roca del tamaño de la isla de Manhattan se mueve hacia la Tierra en el espacio. Pesa 460 billones de toneladas. Eso es como 3 billones de ballenas azules, los mamíferos más pesados que hayan vivido en la Tierra, y se acerca a nuestro planeta a 19 kilómetros por segundo. A esa velocidad podrías cruzar el océano Atlántico en solo 4,5 minutos. Eso es 2 veces más rápido de lo que pueden volar nuestras naves espaciales modernas. 5 segundos antes del impacto del meteorito. Esto se está poniendo tenso. La fuerza gravitacional de la Tierra continúa tirando del meteorito gigante. Hace un agujero en nuestra atmósfera y crea un estallido tan fuerte que podrías escucharlo en el otro lado de nuestro planeta. Todos los animales de nuestro planeta se despiertan presos del pánico. Levantan la cabeza y ven una enorme roca que comienza a arder en el aire. Los fragmentos más pequeños comienzan a desprenderse del meteorito principal. Este fuego es tan brillante que se ve casi como el sol. Los dinosaurios voladores y otros antepasados de las aves modernas son los primeros en percibir el peligro. Se dirigen directamente al cielo e intentan volar lo más lejos posible del lugar del impacto para salvar sus vidas. El momento del impacto, la masa colosal y la velocidad del meteorito le dan una enorme cantidad de energía. Tan pronto como toca la Tierra, provoca una explosión de 150 billones de toneladas de TNT. La onda expansiva literalmente arranca trozos de nuestro planeta y los arroja hacia arriba. Una enorme pared de energía comienza a moverse desde el punto de impacto en todas direcciones. Arranca los árboles con las raíces y los tira al suelo como si fueran fichas de dominó. La onda de choque envuelve completamente nuestro planeta. Esta energía se convierte en calor. Todo alrededor del lugar del impacto comienza a arder. Las selvas verdes y los árboles se convierten en carbón humeante en segundos. El suelo y las rocas simplemente se evaporan. La colisión provocó un terremoto masivo. Algunos dinosaurios pueden haber caído en grietas que aparecieron en el suelo. Un fuerte terremoto provocó un tsunami con olas más altas que el Empire State Building. Los dinosaurios que no quedaron atrapados en los bosques en llamas fueron arrastrados por las enormes olas. Los dinosaurios de América del Norte intentan escapar corriendo hacia el norte, pero la onda expansiva los alcanza inevitablemente. Los dinosaurios voladores no tienen ningún problema con los terremotos o tsunamis. Vuelan lo suficientemente alto para evitar las olas gigantes, pero tendrán que lidiar con escombros de meteoritos que caen continuamente. 5 minutos después del choque del meteorito, una lluvia de fragmentos de rocas gigantes continúa cayendo sobre la Tierra. Algunos meteoritos eran del tamaño de un automóvil, otros eran más como un gran edificio. Las cenizas y el polvo se elevan por el aire. Su temperatura es tan alta que se derriten y se convierten en lava líquida y luego vuelven a caer a la Tierra, provocando más incendios. Las lluvias de meteoritos también causaron problemas a los dinosaurios voladores. Tenían que maniobrar y esquivar las rocas al rojo vivo que caían. Las altas temperaturas eran un gran problema para ellos porque podían hacer que perdieran las plumas. Sin plumas no podían volar. 10 horas después del impacto del meteorito, los dinosaurios corrieron continuamente hacia el norte todo este tiempo. Se encontraron en un territorio desconocido con muchos pantanos. Los dinosaurios gigantes como los T-Rex tenían patas tan largas como la altura de un adulto humano. Tenían la oportunidad de atravesar este terreno, pero si caían, nunca podrían volverse a levantar. Los dinosaurios más pequeños como los Triceratops tenían patas cortas y no podían atravesar los densos pantanos. Un mes después del impacto del meteorito se expulsaron 15 billones de toneladas de ceniza a nuestra atmósfera. Una nube gigante bloqueó el sol y la Tierra quedó sumergida en completa oscuridad. Las plantas supervivientes no pudieron alimentarse de la energía del sol y dejaron de producir oxígeno. Los dinosaurios sobrevivientes apenas podían respirar debido a la falta de aire y una gran cantidad de polvo. La falta de sol en el cielo hizo desaparecer el fitoplancton. Muchos animales marinos se quedaron sin su única fuente de alimento. El polvo y las cenizas de la atmósfera evitaban que nuestro planeta recibiera calor del sol y la temperatura comenzó a bajar. El lugar donde cayó el meteorito era rico en azufre. Este ácido tóxico se evaporó en el momento del impacto y se formó en nubes. Ahora había lluvias ácidas en la Tierra. Los dinosaurios voladores tenían que esconderse de estas lluvias. Tenían que permanecer en cuevas y no podían salir a buscar comida.
Hasta ahora ha sobrevivido una gran cantidad de dinosaurios terrestres y voladores. Van a ver las secuelas del desastre. El lugar del impacto fue en el actual México, en la península de Yucatán. Ahí se encuentra el cráter Chicxulub. Tiene unos 150 kilómetros de ancho, la mitad de todo el lago Michigan y 19 kilómetros de profundidad. Podría sumergir todo el monte Everest ahí y todavía habría 10 kilómetros de espacio disponible. No fue el impacto en sí lo que hizo desaparecer a los dinosaurios. El fuego destruyó la mayoría de las plantas que comían los dinosaurios herbívoros. Sin comida, su número disminuyó rápidamente. Los dinosaurios depredadores tampoco tenían nada que comer. La lluvia ácida y la desaparición del fitoplancton amenazaron a toda la vida marina. A pesar de que las aves lograron evitar las olas y el tsunami, también tenían escasez de comida. Aproximadamente el 80% de todas las aves no llegaron al final del evento de extinción. El problema fue que todos los bosques de la Tierra fueron arrastrados. La mayoría de las aves anidan y viven en árboles. Además de eso, los bosques siempre estaban llenos de comida, desde todo tipo de hormigas y termitas hasta insectos voladores y pequeños ratones. Entonces, solo aquellas especies que vivían en el suelo y podían volar bien sobrevivieron. Lo más probable es que se alimentaran de semillas de pequeñas plantas supervivientes. Este hábito hizo que los dinosaurios voladores perdieran los dientes durante la evolución. En lugar de mandíbulas con un montón de dientes afilados, desarrollaron picos largos para agarrar pequeñas semillas del suelo. Aunque ahora la Tierra parecía un lugar terrible para vivir, hay un boom evolutivo para las aves. Debían viajar largas distancias en busca de alimento. Sus alas se hicieron más fuertes. También se sentían a salvo de los depredadores, que antes las consideraban comida. Ningún T-Rex podía sorprender a un pájaro dormido. Aproximadamente 1000 años después de la colisión aparecieron los primeros bosques densos. Eso fue otro gran impulso a la evolución. 1 millón de años después, los bosques llenos de comida estaban poblados por los antepasados de los pájaros ratón modernos. Y 65 millones de años después, en los tiempos modernos, tenemos alrededor de 10.000 especies de aves, palomas, cuervos, águilas y halcones, incluso pingüinos. Todos son descendientes de los dinosaurios, pero hubo otros supervivientes. Algunos antepasados de caimanes y cocodrilos pudieron adaptarse a las condiciones cambiantes. Alrededor del 80% de las especies de tortugas lograron sobrevivir a la extinción masiva y ahora sus descendientes viven entre nosotros. Las especies y los lagartos también pudieron superar los tiempos difíciles en sus madrigueras. Incluso algunos mamíferos como los monotremas sobrevivieron. Este animal del tamaño de un erizo peludo pudo seguir evolucionando. Muchos millones de años después, estos mamíferos evolucionaron hasta convertirse en primates, que luego dieron vida a los humanos modernos. Mucho más tarde, llegó el iPhone. ¡Boom! Una explosión de ondas supersónicas, calor interplanetario, polvo, humo. La atmósfera de la Tierra ha sido invadida por una roca cósmica del tamaño del Everest. Hace unos segundos, esta roca, que pesaba billones de toneladas, se precipitaba hacia la Tierra. Podría volar de Nueva York a Anchorage más rápido de lo que podrías freír una tortilla. El nombre de este monstruo, el incidente de Chicxulub. Nombre épico, ¿cierto? Hace 66 millones de años se estrelló contra la Tierra. En ese entonces los dinosaurios dominaban el planeta, pero no por mucho. La colisión épica tuvo lugar en el México moderno, en la península de Yucatán, cerca de Cancún, donde los dinosaurios estaban de vacaciones. Bueno, probablemente no. Aún así, la enorme roca espacial golpeó el océano, pero ni siquiera toda esa agua pudo detener lo inevitable. La colisión provocó la liberación de una gran cantidad de energía. El horror a escala planetaria había comenzado. Imagínate un minisol iluminando la superficie de la Tierra, con tsunamis de la altura de la Estatua de la Libertad saliendo desde el epicentro del impacto. No está bien. La explosión atravesó la superficie de la Tierra. Hacía tanto calor como un horno y quemó todo a su paso. El impacto provocó un terremoto colosal y una gran actividad volcánica. Un grupo de volcanes soltó simultáneamente lava caliente y ceniza en los cielos prehistóricos. Millones de toneladas de cenizas y humo envenenaron el aire. Esto formó una enorme nube de cenizas en la atmósfera que bloqueó los rayos del sol durante varios años. El largo invierno había comenzado, solo que no había nieve cayendo del cielo, sino lluvia hecha de ácido sulfúrico. Sí, el incidente de Chicxulub podría ser lo más importante que haya sucedido en la historia de nuestro planeta. Incluso más que YouTube.
En ese entonces había un montón de erupciones volcánicas, mucho oxígeno inflamable en la atmósfera, cambios constantes de temperatura. Era el momento perfecto y el peor para que todo esto se derrumbara. Entonces, ¿cómo estamos tan seguros de todo esto? El asteroide dejó un cráter absolutamente enorme en la superficie del planeta. Hoy, esta cicatriz se esconde bajo el Golfo de México. Los científicos encontraron muchos lugares en la Tierra con niveles anormalmente altos de iridio. Este metal es muy raro en la Tierra, pero se encuentra en muchos de los asteroides que los científicos han examinado y estudiado rocas de 66 millones de años. En las capas de roca encontraron polvo, el mismo polvo que proviene de los asteroides. Esto solo podría haber sucedido si un gran asteroide se hubiera estrellado contra la Tierra. La catástrofe llevó a la extinción no solo de los dinosaurios, sino también del asteroide. Hacía tanto calor en el punto del impacto, ¿parte del asteroide simplemente desapareció? Una gran cantidad de vapor de agua y dióxido de carbono se disparó a la atmósfera. Pero el mayor problema, el azufre fue lanzado por un impacto de un asteroide y voló por los aires. Estas diminutas partículas de azufre bloquearon muchos de los rayos del sol. Sin el sol, muchas plantas desaparecieron y el clima finalmente se enfrió. El inmenso calor convirtió las piedras en vidrio. Los científicos las llaman tectitas. La energía del impacto las arrojó al cielo. Después de un breve vuelo, las tectitas cayeron a la Tierra. No fue bonito. La lluvia también cayó, solo que en lugar de gotas de agua habrías visto bolas de fuego vidriosas y calientes. Bombardearon la superficie del planeta durante días. Las tectitas prendieron fuego a todo. Los científicos encontraron evidencia de esto en todo el mundo, no solo cerca del lugar de la colisión, pero muchas cosas de entonces siguen siendo un misterio. Algunos científicos piensan que Chicxulub ni siquiera era un asteroide. Podría haber sido un cometa. Los asteroides están hechos principalmente de piedra y metal. La mayoría de las veces parecen una papa. Un cometa contiene roca, metal y hielo. Los cometas parecen copos de nieve cósmicos sucios con amoníaco, metano y dióxido de carbono. A veces los cometas proceden de la nube de Oort. Es una enorme nube de hielo y escombros alrededor de nuestro sistema solar. De vez en cuando los cometas se liberan de la manada y se dirigen hacia nuestro Sol. Según los científicos, este cometa espacial sobrevoló Júpiter. La gravedad de ese enorme planeta aceleró aún más el cometa. Voló hacia el Sol, ganando cada vez más velocidad. La capa de hielo exterior del cometa comenzó a evaporarse y probablemente desprendió mucho polvo y gas, lo que hizo que pareciera que tenía cola. La gravedad del Sol finalmente hizo añicos el cometa. Uno de los fragmentos voló por el espacio y se estrelló contra la Tierra hace 66 millones de años. Entonces, ¿asteroide o cometa? La verdad es, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la Tierra tuvo muy mala suerte de estar en su camino y nunca volvió a ser la misma. La catástrofe detuvo el desarrollo del 75% de la vida en la Tierra. Algunos animales marinos más grandes como cocodrilos, tortugas y peces sobrevivieron al impacto. De todos los animales terrestres, los únicos que sobrevivieron fueron los que, en promedio, eran más pequeños que el mapache moderno. Eso incluye un montón de especies singulares de dinosaurios, los ancestros de las aves. Los investigadores creen que sobrevivieron por dos razones. Después del gran impacto, las plantas tardaron mucho en empezar a crecer de nuevo y muchos animales no sobrevivieron. La mayoría de los animales restantes no tenían suficiente comida, pero estos dinosaurios tenían pico. Con su ayuda podían abrir nueces y extraer semillas del suelo, así que sobrevivieron. La segunda razón es que estos afortunados tenían cerebros más grandes. Algunas personas piensan que pudieron cooperar entre sí y adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones. También sobrevivieron otras formas de vida. Los hongos y el moho sobrevivieron bajo tierra y bajo el agua. Poco a poco la oscuridad se fue despejando y los helechos comenzaron a apoderarse del paisaje sin vida. Después de unos miles de años, los bosques comenzaron a reaparecer. Los animales que sobrevivieron eran casi todos criaturas pequeñas y discretas. Vivían en madrigueras, a salvo de toda esa ceniza caliente. Antes de la colisión, los mamíferos vivían a la sombra de los dinosaurios. Pero con todos los dinosaurios desaparecidos repentinamente, las cosas estaban a punto de cambiar. Los mamíferos pudieron hacerse cargo, comenzaron a dominar la vida, al menos en tierra. Volviendo al momento en que todo cambió, resulta que no fue el tamaño del asteroide lo que lo hizo tan poderoso, sino más bien el ángulo en el que golpeó la Tierra.
Si el ángulo de impacto hubiera sido diferente, los dinosaurios podrían incluso haber sobrevivido a la catástrofe. Entonces, ¿cómo se habría visto eso? Viajemos de regreso. Camino de regreso. Oh no, hay un asteroide gigante que se dirige a la Tierra. ¡Ah! ¿Ah? Oh, espera, no importa. Falló. Uf. Hay muchos terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas todos los días, pero a los dinosaurios no les importa mucho. No es gran cosa. Avanzamos rápido unos pocos millones de años y la mayoría de estos antiguos lagartos han cambiado y ahora son irreconocibles. Gracias a un par de glaciaciones, muchos dinosaurios ahora están totalmente cubiertos de plumas para protegerse del frío. Los mamíferos existen, pero son pocos y distantes entre sí. Ves muchos murciélagos en las cuevas. Hay montones de roedores del tamaño de una rata en los bosques. Durante el día se esconden en la maleza o en madrigueras. Por la noche salen en busca de comida. No hay caballos, elefantes u otros mamíferos grandes. ¿Por qué volverse grande y comestible cuando hay tantos reptiles peligrosos con enormes colmillos alrededor? No hay ballenas en el mar. Los loros, halcones y palomas no se ven por ningún lado. Pero el pterodáctilo 2.0 pasa a tu lado constantemente. Algunos son del tamaño de un helicóptero, mientras que otros no son más grandes que un cisne. Hay muchos primates, pero no tienen prisa por bajar de sus árboles y caminar sobre dos patas. Sin aventurarse en la sabana, sin evolución hacia el Homo sapiens, en esta realidad alternativa los espacios abiertos son muy peligrosos. Pero de nuevo, también lo son los bosques y los árboles. Ningún lugar es seguro. Para conseguir algunas delicias de primates, muchos dinosaurios más pequeños aprendieron a trepar a los árboles. Esto ya estaba sucediendo en el periodo Cretácico, justo antes de que ese enorme asteroide pasara por alto la Tierra. Uf, habría sido una colisión épica. Los dinosaurios se han vuelto más sabios desde que casi desaparecen. Algunos son incluso tan inteligentes como un pollo moderno. Un cerebro grande usa mucha energía, y esa no siempre es buena estrategia para sobrevivir. Es más seguro mantener el cerebro pequeño y hacer que esos dientes sean más grandes y puntiagudos.